Y para eso tengo el gusto en este momento de darle la bienvenida a Pablo Galindo. Pablo Galindo es un empresario e inversor que completó sus estudios de pregrado en la Universidad Francisco Marroquín y obtuvo una especialización en ciencias del comportamiento de la Universidad de Harvard. Ha sido participante de múltiples programas ejecutivos en Harvard Business School. Tiene más de 10 años de experiencia en la creación y crecimiento de empresas. Es socio gerente de GEA Capital, fundador y gerente general de Advanced Management School y cofundador y socio gerente de Gesla Adventures en años anteriores. Así que en este momento es un gusto presentar a Pablo, que nos va a platicar sobre cómo usar la tecnología para acelerar el crecimiento de empresas. Adelante, Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero resaltar un par de puntos que dieron Ricardo y Vini y que creemos que es súper importante y va a hacer clic con lo que vamos a platicar hoy de utilizar la tecnología como un apalancamiento para el crecimiento. Y es que el desarrollo económico antes requería de alguna manera que las empresas tuviesen tierras, tuviesen personas, tuviesen muchos recursos, digamos, que requerían altas cantidades de inversión de capital. Y ahora lo que nos ha demostrado, no solo el COVID, sino los últimos, digamos, 2 décadas en temas tecnológicos, es que la tecnología empieza a ser un apalancamiento que nos permite un crecimiento exponencial, donde cada vez podemos hacer más cosas y llegarle a más gente sin necesidad de hacer esas grandes inversiones que antes eran como un requisito sin el cual no podíamos hacer crecer empresas. Entonces, hay una apuesta muy grande en hacer este primer proceso de aceleración, enfocándonos en empresas de tecnología, para que podamos empezar a enseñarle al mundo que podemos hacer más que los postres. Hacemos banano, azúcar, cacao, etcétera, y tenemos gente súper talentosa en Guatemala que ha desarrollado no solo software, sino también hardware de altísima calidad, y esa es un poquito la línea de la invitación que nosotros queremos hacer. Para ponerles un poquito el contexto del insight que nosotros estamos viendo como fondo de inversión para poder ponerle, digamos, un pin de Google a Guatemala en términos de desarrollo económico y empujado por empresas de tecnología, y hagan como el siguiente comparativo. Si nosotros agarramos empresas grandes como Cementos Progreso, como Multinversiones, Tigo, son empresas que son, digamos, de alguna referencia por su tamaño en Guatemala. Esas empresas en Estados Unidos o en economías grandes son empresas medianas. Entonces nosotros las tenemos de alguna manera como wow algún día, pero si nos vamos a economías muchísimo más grandes, son empresas relativamente normales. Y eso de alguna manera lo que hace es que nosotros nos demos cuenta que fuera de Guatemala tenemos un mercado tan vastamente grande y que ahora no necesitamos ir a comprar la tierra o tener los factores de producción, digamos, instalados en cualquiera de esas ubicaciones geográficas, sino literalmente desde nuestra ubicación podemos proveer de un servicio a alguien que está en otro lugar totalmente distinto. Entonces, ese es, digamos, un poquito el insight que nosotros estamos viendo. Y eso, pues, obviamente lleva consigo un cambio en la visión estratégica. Y yo he sido, digamos, yo soy empresario, monté empresa, y yo sé lo que implica también estar en ese momento del huevo o la gallina, en el que uno tiene que generar revenues y plata para poder subsistir la empresa, subsistir uno. Y a veces ese mismo acelere, digamos, del día a día, nos hace perder cierto enfoque en levantar puro futbolista, levantar la vista y ver el campo y darnos cuenta que estamos cerca de economías grandes como México, a 2 horas de vuelo, Estados Unidos a 2 horas o 3 horas de vuelo, dependiendo del aeropuerto. Tenemos Colombia, digamos, a otras buenas horas, digamos, de distancia. Tenemos economías muy grandes y si no estamos viendo necesariamente esas economías, nosotros como región centroamericana somos 40 millones de personas. Entonces, vemos que ahí hay un montón de mercado al que nosotros podemos taclear sin necesidad de tener que ir haciendo estas adquisiciones de recursos que puedan ser realmente los que comprometen el crecimiento de una empresa o que lo pueden complicar de alguna manera. Entonces entendemos con muchísima claridad los retos que se van a ir viviendo de estar tras el quetzal o el dólar del día a día que paga la luz, paga la renta, paga los salarios, pero es momento de empezar a pensar y levantar la vista y decir hacia dónde puedo empezar a ubicar ciertos recursos para capturar otros dólares que puedan traer
el crecimiento y la aceleración, digamos, del negocio. Yo no tengo formalmente una presentación, pero hay algunos conceptos que se representan visualmente mejor, entonces voy a ir a la presentación, los explico, los veo y luego volvemos. Y es, digamos, el primer concepto que quería es este, y quiero que piensen los engranajes de un negocio. Estos son, digamos, si simplificásemos cualquier empresa en 5 elementos súper sencillos, empieza por el cliente, luego tenemos las operaciones y costos, entonces vemos cómo conectamos el cliente con la forma en la que nosotros producimos aquello que nos permite satisfacer la necesidad del cliente. Para eso tenemos que poner el talento humano, el recurso, la gente, el equipo, pero también el hilo conductor, digamos, en esos elementos, los flujos de efectivo, esta necesidad de tener ingresos y pagar las cuentas, etcétera. Y hay un quinto elemento que son las fuentes de financiamiento. Entonces, este concepto, digamos, va a ser importante porque cuando nosotros vemos el cuadrante de las operaciones y costos, es justamente el punto al que nos referíamos hace un momento. Antes necesitábamos hacer altas inversiones de capital para poder tener estructuras de logística, distribución, producción que fuesen sumamente sofisticadas, sobre todo para poder atender clientes en diferentes lugares. Entonces, si nosotros pensamos otra vez en las economías grandes, este es otro, digamos, de los insights que nosotros estamos viendo y queríamos compartirles hoy, es las grandes empresas, digamos, en China, en India, en Europa, están tratando de atender al final a los clientes más grandes. Estados Unidos son los compradores más grandes del mundo. Quizás nosotros no vamos a poder desarrollar las capacidades para poder satisfacer al mercado masivo en estas economías grandes, pero en estas economías grandes hay unos pedacitos que se llaman como profit pools, son unos nichos. Estas industrias de nicho son industrias que quedan, digamos, y voy a regresar aquí a otro concepto visual, son industrias, digamos, que quedan, tenemos grandes y profundas, tenemos, digamos, que tienen volúmenes de venta monumentales, como la comida, por ejemplo, o volúmenes que tal vez no son tan altos, pero con márgenes, digamos, muy grandes, los carros, pero hay otros nichos, y nosotros en Guatemala, ustedes han escuchado a un montón de inversionistas hablar de empresas de tecnología, aléjense de los nichos, pero aléjense de los nichos en Guatemala, porque en Guatemala los nichos tendrán 500,000 personas, 250,000 personas, pero cuando ese mismo concepto de los nichos nos lo llevamos a buscar a una economía tan grande como Estados Unidos, México, Colombia, etcétera, nos damos cuenta que esos nichos tienen 25, 30 millones de potenciales clientes. Y ahí es donde tenemos una oportunidad muy grande, porque no tenemos que desarrollar capacidades productivas ni tecnologías sofisticadas que puedan servir al mercado masivo. No tenemos que montar el próximo Facebook, no tenemos que montar el próximo Twitter, no tenemos que montar, digamos, muchas de estas tecnologías que sirven mercados masivos, pero sí podemos identificar necesidades específicas que puedan tener 500 empresas. Ustedes dirían, Pablo, 500 empresas. Pero recuerden la analogía anterior. 500 empresas que son del tamaño de Cementos Progreso, que son del tamaño de Multinversiones. Imagínense tener 500 clientes de ese tamaño. Entonces, cuando vemos que estos clientes tienen esas necesidades específicas, que son las empresas medianas en estas grandes economías, da lugar a nacer estos nichos que son sumamente profundos, y son profundos en cuanto a la cantidad, digamos, de márgenes de utilidad que uno puede sacar y drenar de esos. Y lo más bonito es que no tienen competencia, porque todos están tratando de golpear el mercado grande, el mercado masivo, ser el todo para todos. Y ahí es donde nosotros vemos una oportunidad gigantesca detrás de las tecnologías que podemos producir en Guatemala. No voy a dar ejemplos puntuales porque no voy a poder mencionar a todos, entonces no quiero que suene como que hubiesen preferitismos de algún tipo, pero tenemos empresas en el TEC que tienen tecnologías tan específicas que cuando uno las voltea a ver para el nicho de Guatemala, uno dice, sí, realmente son empresas súper pequeñas, pero cuando uno las transfiere esa misma tecnología a países con economías bastante más grandes y más sofisticadas, empezamos a ver que son empresas que pudiesen generar 50, 60, 70 millones de dólares en un año. Y uno dice, ¿cómo es posible que una empresa guatemalteca pueda realmente hacer eso? Entonces viene el primer punto, enfoque. Tenemos que aprender a pensar fuera de Guatemala. Guatemala es un país lindo, es bello y a nivel de crecimiento nos puede permitir testear ciertas oportunidades, testear ciertos productos, ciertos servicios,
pero realmente lo que deberíamos de poder empezar a enfocar es cómo exportar estas tecnologías a satisfacer necesidades específicas en mercados muchísimo más grandes. Ese es el primer punto. El segundo es estos mismos engranajes no no son estáticos, son como un organismo vivo. En la medida en la que la empresa va cambiando su ciclo, es decir, dejó de ser una empresa pequeñita que analiza una oportunidad y luego una empresa que lanza al mercado por primera vez su producto, sino cuando ya somos empresas que empiezan a tener relativa atracción, esos mismos elementos van modificándose, van cambiando, las estructuras de costos que necesito son diferentes, el tipo de cliente que tengo que atender son diferentes, el talento que tengo que poner en mis equipos para gestionar las empresas empieza a requerir de ciertas otras habilidades y capacidades que antes no había contemplado. Mis flujos de efectivo empiezan a tener demandas un poco más altas en personal, en estructura de costos, etcétera, y empieza a ser importante entonces las estructuras de financiamiento. Y también tenemos muy claro que en estructuras de financiamiento los bancos son dinosaurios. Entonces, nos ha tocado de alguna manera poner en sintonía también a fondos de inversión y decir, miren, volteen a ver a Guatemala, volteemos a ver a las empresas de tecnología, porque bajo este insight primero podemos apalancarnos, digamos, de estas primeras inversiones y empujar nuestros emprendimientos a mercados muchísimo más sofisticados. Ahora, lo que decía Vini, son horas de tiempo que se les van a consumir, pero no para hacer otra cosa que no sea más que trabajar en sus empresas. Y es orquestar estos 5 engranajes que nosotros sobresimplificamos ahí. Ustedes van a tener que trabajar en ellos de cuál es el cliente que hoy me está trayendo el dinero a la mesa, pero cuál es el cliente que me va a traer el crecimiento y no son el mismo. Cómo alinear mis procesos, mis operaciones, mis sistemas para poder satisfacer la necesidad de ese cliente, que es el que me ayuda a pegar realmente el empujón hacia arriba y me ayuda a crecer. ¿Cuál es el tipo de talento? ¿Cómo hago todos estos ajustes, digamos, en mis modelos de negocio para realmente poder pegar este salto? Y sobre todo, temas de manufactura de los productos de hardware o el tema de los códigos para hacer la parte de software. Los estándares de calidad que van a exigir mercados más sofisticados también son altos y no es que no tengamos la capacidad para, es que como no lo estamos viendo, no tenemos el tiempo para prepararnos, para poder satisfacerlos y cuando se presenta una oportunidad, no estamos listos. Y poder ganar esa oportunidad cuando no estamos listos es materialmente imposible, toma demasiado tiempo. Entonces, acá es donde está el segundo, digamos, de los insights que es importante de cómo podemos empezar a apalancar la tecnología para sacarla, digamos, del ecosistema netamente solo nacional y poder empezar a verlo en vistas de lo internacional. La tecnología, ustedes lo saben, nadie tiene que decirles a ustedes que la tecnología tiene beneficios, automatización, eficiencias, etcétera. Eso ustedes lo están en el negocio, lo conocen perfectamente. ¿Qué es entonces lo que nosotros necesitamos empezar a hacer para acelerar la empresa? Y es empezar a manejar. Ustedes son los tecnólogos, pero no siempre los tecnólogos tienen las habilidades de gestión para poder hacer transformaciones en su modelo de negocio que permita llevar esa tecnología, no solo adaptarse a las necesidades del cliente actual, sino adaptarse a las necesidades también del cliente, como decía, que va a poder empujar el crecimiento de la empresa, el desarrollo económico del país. ¿Cómo podemos identificar de alguna manera estos profit pools que se encuentran en otras industrias, en otros países que tal vez no conocemos? Y ahí es donde la plataforma de Scale Up funciona perfectamente. Contactos, network, empresas, formación, mentoring, poder hacer estos ajustes. Pero el problema es que el ajuste que tiene que hacer en su modelo de negocios la empresa A y la empresa B no son los mismos. Van a ser en los mismos 5 engranajes, pero no son los mismos. Y ahí empieza una atención personalizada. Y ahí es donde nosotros como fondo de inversión vimos el proyecto Scale Up como el partner perfecto para poder empujar justamente este desarrollo económico, porque no encontrábamos quién podía de alguna manera hacer estas alineaciones casi que a la medida. Ahora, ¿qué va a faltar? Tenemos la visión, el acompañamiento, el capital, la tecnología. Entonces, si bien dije hace un momento, no necesitamos vender los beneficios de la tecnología, sí tenemos que empezar a darnos cuenta que cada vez más el mercado de la tecnología está abierto a todo el mundo. Es de los mercados más democratizados, es de los mercados en los que cualquier persona puede entrar desde una computadora con cierto conocimiento muy específico, y eso a quienes están poniendo empresa o ya tienen empresa, pues implica un reto importante. Y va a ser bien
digamos, como irónico lo que voy a decir, pero su ventaja competitiva no va a estar necesariamente en la tecnología. Recuérdense que las tecnologías van pasando de moda, se tienen que actualizar. Entonces, el verdadero diferenciador va a estar en cómo ustedes van a empacar su modelo de negocios alrededor de esa tecnología. Cómo van a identificar el nicho en las economías grandes para satisfacer a ese cliente, desarrollar la tecnología para ese cliente, pero sobre todo brindar el servicio, brindar la atención, porque la tecnología per se eventualmente va a pasar de moda. Recuerden que la tecnología hace 10 años es totalmente distinta a la tecnología que tenemos hoy y probablemente a la que tengamos en los próximos 3, 4, 5 años. Entonces, muchas veces no podemos confiarnos solo en las capacidades tecnológicas que tenemos hoy. Tenemos que pensar cuáles son las necesidades tecnológicas del mañana, del cliente que me va a ayudar a crecer. ¿Cómo vamos a empujar esto para adelante? Esa es realmente la otra pregunta. ¿Cómo vamos a volvernos no solo tecnólogos del hoy, tecnólogos del futuro? Y ahí es donde realmente vemos nosotros que Guatemala tiene la capacidad para atarlo con el punto principal y con eso desmonopolizo, digamos, la intervención. Gracias, Pablo. Es cómo podemos nosotros dejar de exportar los postres del mundo. Y no es que esté mal que los exportemos, es que vamos a acelerar el crecimiento económico del país, vamos a acelerar el empleo, vamos a acelerar, digamos, los ingresos de la gente, que va a mejorar a su vez su calidad de vida a través de satisfacer estas industrias súper grandes. Cuando tengamos el próximo Cementos de tecnología, el próximo CMI de tecnología, el próximo Tigo de tecnología, que brinda servicios hacia afuera. Y ahí van a escuchar, porque esto no nos lo estamos inventando nosotros, un par de historias de éxito que justamente han logrado eso. Cómo desde Guatemala, con el talento de Guatemala, con las bondades que tienen las regulaciones guatemaltecas, decir, puedo servir a alguien fuera que tiene mejor capacidad de pago, que tiene tamaños de mercado muchísimo más grande, que tiene estándares más exigentes y me va a obligar a ser más competitivo. Y al final amarrar esto con hay gente, y esto es algo que es bien importante que ustedes se lleven, hay gente en Guatemala, instituciones en Guatemala que está dispuesta a invertir en estas empresas.